ejemplo, hoy día, claro, hicimos un esquema de la parte externa, bien bonito, se distingue todo. Pero después cuando hagamos, ¿cierto?, un esquema anatómico, con una bolsa por aquí, con otra bolsa por acá, ¿cómo diablos los voy a distinguir? Tráiganse por lo menos 4 lápices de colores. ¿Ya? Con 4 lápices de colores estamos listos. Si no, ¿cierto?, otra forma de hacerlo es distintos achuras. Uno con puntitos, uno con líneas, otro con crucecitas, y queda bien bonito, ¿cierto? Y también permite distinguir bien un órgano de... Bien. Próxima semana tengo una pena enorme, ¿cierto? Hace 2 semanas que estoy preocupado por lo que va a pasar, ¿cierto? Y que no nos vamos a ver el próximo jueves. Me da una pena enorme no tener que venir, ¿cierto? A las 7, a las 10:30 de la noche, con frío y todo eso. Bueno, la próxima semana claramente no tenemos clase. Es 21 de mayo, así que obviamente no hay clases. De todas maneras, creo que el día viernes ya se retoma normalmente, así que tendremos que trabajar. ¿Ya? Bueno, habíamos comenzado a ver moluscos. Después veo si puedo hacer la lista porque está como sin internet, así que después ¿ya? Habíamos comenzado a ver moluscos. La verdad es que como que comenzamos así como un coqueteo nomás, pero la verdad es que avanzamos bastante, ¿ya? Y lo último que habíamos alcanzado a ver fue lo que tenía relación con las balas, con las conchas. Veamos, como para ver qué también se recibió esa información. ¿Quién era el encargado? ¿Qué órgano, qué estructura era la encargada de fabricar la concha? El manto, ¿cierto? Vimos también, ¿cierto?, que estas conchas tenían 3 capitas. A ver, ¿cómo se llamaba la capita más externa? El periostrato, ¿cierto? También después teníamos los tracos y la capa interna, hipostrato, ¿cierto? Y también dijimos que lo podíamos llamar de otra manera esa capa interna. La capa interna. ¿Ya? Vimos también que dentro de las valvas podíamos tener distintas condiciones. Si yo les digo un bivalvo, 2 conchas, ¿cierto? Si yo les digo, por ejemplo, relacionado también con el laboratorio, un vestigio de valva, cefalopo, ¿cierto? Pluma, la pluma, ¿ya? Si yo les digo una valvas con varias plaquitas, lo mismo, ¿cierto? Un poliplacóforo, ¿no? Pero parece que no les dije. Ya. Chitones, los chitones, ¿cierto? Si yo les digo cultivo de cholgas, viticultura, ¿cierto? Si yo les digo cultivo de caracoles de jardín, ¿bien? ¿Bien? Excelente. Sigamos entonces. Vamos para la casa. Ya, seguimos viendo, ahora empezamos a ver, ¿cierto?, de manera más específica algunos sistemas de órganos que tienen los moluscos. Y vamos a partir con el sistema digestivo. Claramente vamos a tener un sistema digestivo completo. Eso ya lo empezamos a ver desde los nemátodos, ¿ya? Pero también deberíamos agregar que es complejo. ¿A qué nos referimos con que este sistema sea completo y complejo? Por una parte, ¿cierto?, completo, que posee todas las estructuras desde una boca hasta un ano, ¿cierto? Pero la complejidad va a estar dada porque vamos a tener una serie de órganos y glándulas anexas. En este caso vamos a empezar a tener, por ejemplo, glándulas salivales. Vamos a tener también un órgano equivalente, digamos, a un hígado.
Por lo tanto, todas esas estructuras complementan la función digestiva y la hacen más eficiente. ¿Ya? Una de las características particulares que tienen los moluscos, en la generalidad, excepto los bivalvos, es la presencia de rádula. La rádula es un órgano raspador. Es como una lengua con pequeños dientecitos. Y esta rádula la presentan moluscos herbívoros y carnívoros. De hecho, nosotros, por ejemplo, cuando a veces salimos al jardín y vemos las plantas, nosotros podemos diferenciar si realmente le está atacando una plaga, por ejemplo, de orugas, las plantas, o si es una plaga de caracoles. ¿Cómo podría diferenciarlo? Por ejemplo, ¿La oruga se come la hoja entera? más que pareja, tenemos que la oruga tiene mandíbulas. Es como una tijera. Por lo tanto, tiene que comer desde el borde hacia adentro. ¿Ya? En cambio, los caracoles, ¿qué hacen? Pasan para arriba. Dejan círculos. Dejan círculos. Y es porque en el fondo empiezan a raspar el tejido vegetal y pueden dejar círculos al medio de la hoja. ¿Ya? A todo esto, ¿por qué los bivalvos no tienen rádula? ¿Por qué no la necesitan en el fondo? ¿Ellos filtran? ¿Por qué ellos filtran? Porque son filtradores. Por lo tanto, no necesitan raspar nada. ¿Ya? Soy pudiente. Bueno, acá tenemos, ¿cierto?, más que nada un esquema general de lo que va a ser la parte digestiva. Y aquí tenemos, ¿cierto?, esta pequeña estructura. Y arriba viene una diapositiva mejor, pero acá están los dientecitos quitinosos, dientecitos para poder raspar. El que esté justamente sobre esta estructura, que recibe el nombre de odontóforo, ya tal vez un nombre muy específico, pero eso, el odontóforo en el fondo es lo que permite que esta rádula la podamos sacar para poder raspar. Después tenemos, ¿cierto?, todo lo que es el esófago, el estómago, intestino, y finalmente llegamos a esta zona rectal anal, ¿ya? Y ahí tenemos algunas glándulas digestivas. De todas maneras, sí. Quitinoso que está endurecido. ¿Ya? Quitina. Ahí está la rádula. Esto está como lengüita con dientecitos raspadores que puede utilizar para alimentarse. En el caso de los bivalvos dijimos que no tienen la rádula, pero en ellos vamos a distinguir otra estructura particular. No es estrictamente el sifón, sino que es lo que llamábamos el estilete cristalino. Nosotros trabajamos con almejas. Ya. Bueno, generalmente en la macha es mucho más fácil observar esta estructura. En el caso de estos organismos que son filtradores, tienen un condensado enzimático. Tienen como una varilla al interior del estómago que está asociado, ¿cierto?, con un filamento que hace que ruede. Y esto va rodando y se raspa en este escudete. Y va liberando enzimas. En el fondo, estos animalitos, en vez de tener jugos gástricos para poder digerir las pequeñas partículas que filtra, se realiza gracias a esto. ¿Ya? Gracias a este que se va raspando y va liberando enzimas, ¿cierto? Por acá viene todo este alimento, es degradado, es digerido esas pequeñas partículas. ¿Ya? Por lo tanto, los bivalvos no tienen rádula, pero sí tienen estilete cristalino, que es esta estructura. Respiración.
Tenemos que la gran mayoría de los moluscos son acuáticos y obviamente para poder respirar en el agua necesitamos branquias. ¿Ya? En este caso, estas branquias son unas branquias muy membranosas. No son como las branquias, ¿cierto?, de un pez o incluso del camarón que vimos hoy día, que son los filamentos como bien constituidos. Acá es prácticamente una membrana, seguramente ustedes recordarán lo que vimos en el laboratorio, ¿cierto? Y por eso, como es una branquia membranosa, recibe el nombre realmente de penibio. En el caso de los moluscos terrestres, los caracoles, vamos a tener que el manto, la primera parte del manto, ¿cierto?, que está como la porción más cercana al cuerpo, cubriendo, ¿cierto?, recubriendo la concha internamente, ese manto se vasculariza y actúa como un saco pulmonar. Vamos a ver, de hecho ustedes pueden ahora empezar a ver eso. En el caso de los caracoles, justamente por el borde de la concha, se ve a veces un orificio que se abre y después se cierra. En las babosas es mucho más notorio ese orificio. ¿Ya? Y obviamente ahí ingresa el aire e ingresa a este manto vascularizado que actúa como un pulmón. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos un esquema, ¿cierto?, de branquias, como se encontraría en algunos de estos ejemplares. Ustedes vieron en el caso del calamar y de la almeja, que era muy distinto. ¿Ya? Y esta es la parte que también más o menos se encuentra este manto, ¿cierto?, modificado para actuar como pulmón. El orificio de entrada de todo esto, bueno, estas son branquias y obviamente funcionan por arrastre, ¿cierto? Todas las branquias en el fondo tenemos que el agua tiene que pasar a través de estos filamentos para poder arrastrar el dióxido de carbono y quedar fijo ahí el oxígeno. Ya. Esta diapositiva en el fondo es para los bivalvos. Y vamos a tener que en el caso de los bivalvos, alimentación y respiración están muy ligadas. Dijimos que eran animales filtradores y que ingresaban el agua, ¿cierto?, a través de sifones. Un sifón inhalante y un sifón exhalante. Por lo tanto, esa agua que entra a través del sifón tiene partículas de alimento. Todo lo que sean pequeñas partículas livianas, se van a pegar. Acá hay un cordón mucoso. Está la branquia, en este caso, y por el borde de la branquia hay como un cordón, ¿ya?, de moco. Y ese cordón mucoso tiene una pequeña corriente y lo que hace es llevar estas pequeñas partículas, ¿cierto?, hacia el extremo donde está la boca. Por lo tanto, el agua ingresa, ¿cierto?, permitiendo la respiración, pasa el agua a través de las branquias, ¿cierto?, permitiendo el intercambio gaseoso, y obviamente están estas partículas. Las partículas pesadas que van a ser de la arena van a caer y no se van a adherir a este cordón. Y las otras sí van a caer y se van a pegar y van a ser llevadas hacia el agua. ¿Ya? Es una forma, digamos, particular de alimentación que tiene. Sistema circulatorio. Este es un sistema muy básico. El corazón es realmente muy simple y puede tener lo más normal es que tenga solamente una aurícula, pero eventualmente podría tener dos, pero siempre va a tener un solo ventrículo. ¿Ya? Y la característica es que el sistema circulatorio es abierto. ¿Qué querrá decir eso? ¿No tiene venas? ¿No tiene ¿Qué? venas? ¿No tiene venas, por ejemplo? Que no todo el rato. Tiene vasos conductores, pero en algún momento, ¿cierto?, la sangre sale a unas lagunas, a unos espacios.
La verdad es que vamos a ver el circuito, pero tenemos la sangre viaja hacia las branquias y es oxigenada la sangre. Retorna a través de vasos conductores a la aurícula, luego al ventrículo. Desde el ventrículo, la sangre es expulsada. No sé si se acuerdan que dijimos que había un espacio pericárdico. Ya, la sangre sale justamente a ese espacio. Y de ese espacio la sangre simplemente difunde. ¿Ya? Difunde entre el tejido. Y de esa manera va nutriendo. Hasta llegar, ¿cierto?, a unos vasos colectores que nuevamente toman la sangre y la llevan a las branquias. Si lo pensamos, ¿es un sistema eficiente o no? ¿Sí? Porque no desperdicia lo que está... Pero por ejemplo, ¿cómo es nuestro sistema? Está planificado de acuerdo a los... El nuestro es cerrado, ¿cierto? Absolutamente cerrado. Por lo tanto, nosotros necesitamos los nutrientes y el oxígeno en alguna parte y tenemos un vaso conductor que lo lleva hasta allá mismo. En este caso, dependemos de una difusión, de una velocidad mucho más lenta. Por lo tanto, es un sistema poco eficiente. Pero para este tipo de animales, ¿qué tanto se mueve una macha? ¿Cierto? No se mueve nada. ¿Qué tanto se mueve un caracol? Por lo tanto, cumple. ¿Perdón? Tiene que ir por lo mismo. El sistema circulatorio así que sea. Es que, bueno, ahí... Claro. Yo diría que simplemente... ¿Qué huevo? Yo creo que simplemente le funciona, le sirve. Ya, para este tipo de organismos sirve. Pero, dentro de todos los moluscos, dijimos que habían unos que eran depredadores y que eran muy activos, ¿cierto? Los cefalópodos. Dijimos que un cefalópodo tiene que moverse o más rápido o igual de rápido que su presa, aunque sea un movimiento explosivo, pero tiene que tener esa capacidad. Por lo tanto, los cefalópodos marcan la excepción y ellos tienen sistema circulatorio cerrado. Hoy día vamos a empezar a ver también artrópodos y vamos a ver que los artrópodos también tienen sistemas circulatorios abiertos, pero ellos tienen otra solución, ¿cierto? Porque los artrópodos claramente en sus capacidades físicas son impresionantes, ¿ya? Pero ellos tienen otra solución. Bien. Por lo tanto, el circuito de circulación es ese espacio pericárdico, también se denomina hemocele. ¿Cuánto? Hemocele, el espacio pericárdico, esa laguna. Por lo tanto, el circuito podría ser aurícula, ventrículo, hemocele, ¿cierto? Branquias, aurícula, ventrículo. ¿No? Y cerramos el ciclo. Profe, ¿cómo pasaba del hemocele a las branquias? Va difundiendo por el tejido, ¿ya? Y al fondo hay un vaso colector. Es como un embudo. Tal cual, muy simple, ¿ya? Y en el caso del cerebro Y por eso no es tan eficiente, porque el embudo agarra lo que pille nomás, ya sea oxigenado o desoxigenado, lo agarra igual. Porque estamos hablando de que es una lagunilla, es una laguna, claro. que hay de todo. O sea, si pasa por las branquias se va al conducto, y si está en la laguna también pasa al conducto. Por lo tanto se mezclan, ¿o no? Claro. Y si se mezclan ya deja de ser eficiente. Ya. Claro, por eso en el fondo, por esa condición, más la velocidad, es que no es muy eficiente. Es que Ahí tenemos, ¿cierto?, el corazón y este espacio pericárdico que está señalado.
Sino que a lo que voy yo es que es sangre como, o sea, no es como cochino. Sí, El circuito Sí. que habíamos mencionado, cuando sí, pero las branquias no filtran, no, porque es una laguna. Entonces, las branquias te oxigenan parte, pero el resto sigue dando vuelta ahí, por lo tanto, el sistema excretor. es como que agarra lo que pilla nomás. En el caso del sistema excretor, es un sistema bastante rudimentario, pero en comparación a lo que habíamos visto hasta este minuto, ¿cierto? Es un poquito más complejo. Es más parecido, más que al de los nemátodos, es más parecido al de los platelmintos. ¿Ya? Los platelmintos tenían un protonefridio, que en el fondo, ¿cierto?, eran una red de tubos colectores y que tenían una célula especializada. En este caso, también son una red de tubos colectores, pero que están más asociados con vasos sanguíneos. La estructura, ustedes la van a ver, se parece un poquito más a lo que va a ser un nefrón, ¿ya? Donde hay un tubo filtrador y alrededor de esto están los vasos sanguíneos. Está conectado finalmente con un poro excretor, ¿cierto?, que también desemboca en esta cavidad interna, ¿cierto?, que era la cavidad paleal. Es un poquito más complejo, pero sigue siendo muy rudimentario. Por eso hablamos de metanefridios. Todavía no hablamos de nefridios, todavía no hablamos de, ¿cierto?, de nefrones. Una esquemita para entender cómo es esto. Ahí. Si fijan, en el fondo vamos a tener acá el tubo digestivo y tenemos esta cavidad interna y por ahí tenemos estos tubos colectores, los cuales están conectados con estos vasos sanguíneos para permitir este intercambio. Ya en el fondo, por difusión y por algunos transportadores, ¿cierto?, pasan los desechos a este interior. Esto también, ¿cierto?, recuerden que sirve no solamente para eliminar estos desechos metabólicos, sino que también para eliminar excesos de agua. Así que es muy simple. Tienes razón, como el del riñón. Tienes razón. Ya. El sistema nervioso, la verdad es que también es muy básico. Muchos de estos organismos invertebrados, la verdad es que tienen un sistema muy parecido, donde vamos a tener, ¿cierto?, una masa ganglionar anterior que generalmente forma un anillo alrededor del esófago. ¿Ya? Y en este caso vamos a tener, ¿cierto?, dos cordones nerviosos, uno dorsal y uno ventral. Y entre ellos obviamente hay pequeñas fibras nerviosas, por lo tanto tiene un poco esta estructura escaleriforme que en algún momento ya habíamos comentado. ¿Ya? Hasta lo que habíamos visto anteriormente, por ejemplo, los nemátodos también tenían un sistema nervioso, ¿cierto?, escaleriforme, y en ellos fundamentalmente estaba relacionado más que nada con coordinar contracciones musculares, ¿cierto? Había uno que otro receptor, unos quimiorreceptores, que eran los anfibios, ¿se acuerdan que lo habíamos mencionado? Los fasmidios, perdón, los fasmidios. Bueno, en este caso obviamente vamos a tener órganos sensoriales un poco más complejos. ¿Quiénes mandan en complejidad en este caso? Nuevamente, los cefalópodos. Vamos a tener, ¿cierto?, dentro de estos órganos sensoriales, podemos tener ojos simples, ¿ya?, ocelos, que los ocelos, por ejemplo, son los que tienen los caracoles. Esos cachitos que tienen hacia arriba solamente pueden captar intensidad de luz. No forman en ningún caso una imagen. ¿Ya? Podemos tener ciertos tentáculos, que nuevamente está referido a estos que tienen los caracoles hacia abajo, los gastrópodos, que en el fondo
son quimiorreceptores. Es como que fuera La lengua. el olfato más que la lengua. Porque en el interior tienen otro que se llama osfradio. Y el osfradio también es un quimiorreceptor que sería como el gusto. ¿Ya? Y bueno, y muchos de ellos también tienen estos propioceptores que se llaman, que son los estatocistos, que en el fondo son receptores que le permiten a uno determinar cuál es la posición del cuerpo dentro del espacio. Nuestros estatocistos más comunes son los que tenemos dentro del oído interno, El vestíbulo. los Vestíbulo. otolitos. ¿Ya? ¿Cuándo decía usted? Vestíbulo. Bueno, dentro de las zonas vestibulares, ¿ya? Que en el fondo tenemos como una cámara con agua y unos filamentos. Y en la base de los filamentos hay células nerviosas. Entonces, por ejemplo, el agua tiene una propiedad que es una fuerza de empuje. Entonces, estos filamentos están siempre erguidos, ¿cierto? Cuando yo muevo mi cabeza y la acelero, ¿cierto? La giro, obviamente eso hace que los otolitos se muevan. Y eso, ¿cierto? Lo capta esta célula nerviosa y envía la información. Lo mismo si yo giro mi cuerpo, mi cabeza, estos van a quedar así. Por lo tanto, también esa torsión permite lo mismo. Para eso son los estatocistos. Son propioceptores para determinar la posición del cuerpo dentro de un espacio determinado. Por eso es cierto que el oído interno, un golpe en el oído, te manda la lona inmediatamente. Un buen combo en la oreja, los tipos quedan con la cabeza como tirando la cabeza al suelo. Bueno. Yo te sabía. Es lo que permiten cierto determinar la posición del cuerpo. Llegas así. Bueno, dentro de estas estructuras, ciertas receptoras, los cefalópodos, ¿cierto?, se las llevan todas. Y ellos la verdad es que tienen unos ojos sumamente complejos. Los cefalópodos tienen una vista muy desarrollada. Ellos tienen retina y cristalino. Por lo tanto, si tiene esas dos estructuras, es porque realmente la vista, lo más probable es que vean en colores y que puedan, ¿cierto?, tener una visión bastante nítida a través del cristalino. De hecho, gran parte de la comunicación de los cefalópodos entre ellos es a través de cambios de coloración. Comunicación visual. ¿Ya? Comunicación visual. Pero eso tiene que ver más que Comunicación visual. con los conos y los bastones que están dentro del ojo. O sea, sí tienen Claro, comunicación. retina. ¿Por qué en el laboratorio nosotros vimos uno y no le vimos? O sea, de hecho el ojo se reventó. se deshizo, no vimos nada. Claro, no le vimos. Sí, nosotros no lo vimos, ¿lo ves? Sí, pues cuando le vimos el ojo. Sí, nosotros, por lo menos en el laboratorio, algunos tuvieron un poco más de complicaciones, Es que pero nosotros todos se- encontraron A nosotros se deshizo. Lo hice yo. No, ¿verdad? Sí, se deshizo. O a vos estaba pasado. Sí, pues, pero no, eso es lo que yo traté de buscar. Pero no, se deshizo, así como jalea. bien. Llegamos a la parte que a muchos apasiona, ¿ya? El sistema reproductor. No sé, Tenemos que, no sé, se la en pone. términos generales, ¿cierto?, la gran mayoría son de sexos separados. Son organismos dioicos. Y en estos organismos que son dioicos, la verdad es que el dimorfismo no es común.
diferenciar, por ejemplo, una macha macho de una macha hembra es imposible. La macha me la mandó. ¿Ya? Nada. Vamos a tener muchos de ellos. Bueno, y también la condición más general es que sean de fecundación externa. Que llegado un momento, ¿cierto? Tanto las hembras como los machos arrojan sus gametos al agua y el agua actúa, ¿cierto? Como un medio ambiente de transporte para que se fecunde. Pero también podemos tener otras condiciones. Generalmente algunos gastrópodos y sobre todo los terrestres son hermafroditas. Ya les conté la historia del caracol. Pero podríamos verla otra vez. No, ya estoy demasiado, ¿cierto?, desperfilado en estos videos, un desperfil público me decía, así que ante la comunidad mundial a través de YouTube, así que es mejor que no, dejémoslo ahí. No, profe, sí. ¿Ya? Si hay un Son como 20 visitas. Así que vamos a tener ciertos estos organismos hermafroditas. Nosotros ya lo conversamos y dijimos que el hermafroditismo era justamente una estrategia para que aquellos animales que tienen poca probabilidad de encontrar pareja aseguren su reproducción. Más que nada para eso era el hermafroditismo. ¿Ya? En el caso también de los caracoles, por ejemplo terrestres, vamos a tener fecundación interna. Tienen un pene, ¿cierto?, que lo introducen dentro de este tracto genital y obviamente se fecundan cruzadamente. Hay por ahí unas imágenes, no es necesario que vean el documental completo, de un documental bien antiguo, la verdad. Yo creo que a lo mejor ya hay mejores documentales ahora. Se llama Microcosmos. Y ahí muestran así como con una música clásica, romántica, muy bonita, el apareamiento de dos caracoles, ¿ya? Y francamente es bien sensual, erótico, no es que yo pero como son así como húmedos, jabonosos, así como que se mezclan y se retuercen. ¿Ah? Todo eso, ¿ya? Bueno, y en el caso de los cefalópodos también tenemos fecundaciones internas y acá sí hay dimorfismo. El macho tiene uno de los brazos, se modifica cuando están en una etapa adulta. Los calamares que vimos eran muy chiquitos, ¿ya? Y uno de los brazos se modifica y es sumamente largo, más largo que los que vieron en el laboratorio. Y ese brazo recibe el nombre de ectocotilo. Y con ese ectocotilo, el macho lo que hace es introducir en el tracto, ¿cierto?, genital de la hembra un espermatóforo. ¿Qué es eso? Una bolsa llena de esperma. ¿Ya? No se imagine un tipo con una bolsa así de líder llena de esperma. Toma amor, te traje un espermatóforo. Sería realmente... Mi amor, tengamos un hijo. En fin, sigamos. Con la colección. Bien. Disconformismo por dos formas. Dimorfos. Bueno, ahí tenemos, ¿cierto?, estos cefalópodos apareándose entre ellos, ¿cierto? Y este brazo modificado, bueno, más que nada es una representación. Dentro de lo que es el ciclo de desarrollo, tienen un ciclo indirecto. Eso quiere decir que pasan por un estado larvario. Una larva que en el fondo presenta características muy distintas de lo que va a ser cuando adulto. Por lo tanto, tiene que sufrir, ¿cierto?, un desarrollo
que involucre un cambio drástico en su morfología. ¿Ya? Generalmente todos los moluscos, la gran mayoría, excepto los caracoles de tierra nuevamente, presentan dos estados larvarios, una larva trocófora y una larva belígera. ¿Ya? Esto gonocórico, olvídense de esto, ya una tontería. Trocófora y belígera. La verdad es que hay muchas especies, distintos animales, que pueden presentar larvas trocóforas. Lo que en el fondo caracteriza una larva trocófora, ¿cierto?, es que es una larva ciliada. Una larva ciliada que nada libremente. Algunos equinodermos tienen larvas trocóforas, por ejemplo. ¿Ya? Y esa larva trocófora, la vamos a ver, en este caso, tiene un pequeño sombrerito, una pequeña valvita, y que esa valvita, después cuando ya es un adulto, recibió un nombre, el umbo. Y la larva belígera ya es, digamos, un molusco, ya parece más un molusco completo, ¿cierto?, con concha, pero todavía mantiene cilios. Algo así. ¿Ya? Esta es la larva trocófora, ahí estaría el umbo. Y después esta es la larva belígera. ¿Ya? Absolutamente ciliada. Voy a volver a la anterior. ¿Qué? ¿Puedo poner la diapo que venía? Ya. Bueno, terminemos entonces con esta clase. ¿Ya? Entonces, acá tenemos, ¿cierto?, la taxonomía del grupo y tenemos distintas clases que constituyen este tipo. Las que están ahí marcadas en rojo son clases muy comunes que obviamente son las más conocidas para nosotros, sobre todo en nuestro país. ¿Ya? Cada uno de ellos recibe algún nombre común que yo se los voy a ir dando. ¿Ya? Por ejemplo, los monoplacóforos, la característica es que son el molusco que presenta la forma más primitiva y claramente tiene una sola concha. Se parece bastante a una lapa, ¿ya?, pero por la disposición de los órganos no está dentro del mismo grupo. El nombre común para un monoplacóforo es una neopilina. ¿Cómo no la habían escuchado? Pero un chupe de neopilina, nunca se lo habían escuchado. Neopilinas. No neopilina, neopilina. Alguien ya lo había pensado. Bueno, después tenemos los aplacóforos. Sin O placa. sea, Sin placa. no tienen concha, no tienen placas, ¿ya? No es una babosa. La babosa está dentro de otro grupo. Ya son un grupo distinto, muy pequeñito. Encontrar realmente imágenes de un aplacóforo es sacarse, digamos, el loto, ¿ya?
Después tenemos poliplacóforos. Muchas placas, ¿cierto? Foros es llevar. Y en el foto es como una concha de muchas placas. Chitones. Los escafópodos son también llamados colmillos de mar. ¿Quiénes? Los escafópodos. Colmillo. Colmillos de mar. Tienen una concha así alargada. ¿Ya? Y obviamente llegamos a los dos grupos, digamos, más representativos que poseen el mayor número de especies, gastrópodos, y dentro de los gastrópodos, están caracoles, lapas, el loco, algunos, ¿cómo se llama? Babosas de mar, etc. Y lo otro, los bivalvos, ¿cierto? Dos conchas, y ahí también es otro de los grupos con mayor éxito dentro de este tipo, y es donde encontramos, ¿cierto?, todo lo que sean ostiones, ostras, machas, almejas, choritos, etc. Y finalmente los cefalópodos, que encontramos tres ejemplares bien distintos: calamares, pulpos y nautilus. Aun cuando tenga concha. Los nautilus, ahí lo vamos a ver, parece un Pokémon, perdón. Parece un Pokémon, ¿cierto? Que es como, imagínense como un calamar, pero con concha. Son como bien, una forma bien prehistórica. ¿Y por qué no entra dentro de los que tienen concha, por ejemplo, como los gatos? No, porque su morfología, ¿cierto? Tiene sistema circulatorio cerrado, tienen reproducción, fecundación interna, son mucho más desarrolladas, caen dentro de la categoría. Y tienen sifón igual que los cefalópodos. Sí, creo que también tiene sifón. Bueno, vamos viendo ahí, ¿cierto?, algunos gastrópodos. Esta es, bueno, típica conchita, ¿cierto?, que a veces vemos en el litoral central. Este es un Helix aspersa, se llama, el caracol de jardín, con H. Helix aspersa. Esto les llaman, esta es una babosa marina. Hay unas que son realmente muy lindas, que tienen unos colores, ¿cierto?, brillantes, muy llamativos. También les llaman nudibranquios. Pueden andar en los sustratos o incluso hay algunas que nadan, ondulando. Este, un loco, ¿cierto? Concholepas. Así se llama, ese es el nombre científico. Concholepas. Así que ya saben, si van al mercado, ¿cierto?, se piden unos concholepas más. Me apalean los concholepas, por favor. Mira apaleaditos que están. Me salieron medio duros los concholepas. Bueno, la fiebre del loco, ¿cierto? Obviamente hoy en día se ve poquito el loco, está bastante protegido gracias a estas políticas de veda que se implementaron, porque había una sobreexplotación del loco y que casi lo llevó al exterminio. Y locos hay solamente en las costas de Chile y de Perú, en ninguna otra parte más del mundo. Chile y Perú. Bolivia no tiene. Tenía. Yo grababa. Por allá hasta el 1800 y tanto lo tenían todavía. Me vaya a saber
¿Y por qué dice eso? Pesca. Me hagan una caña. Bueno. Ahí también están las lapas, también son gastrópodos, ¿cierto? Las fisurelas que les llaman, que, bueno, son muy características. Hay una muy bonita, yo me acuerdo cuando estudiaba en Valparaíso, una que son así. Que tiene unas líneas rojas y otras blancas, ¿cierto? Y son así grandotas. Yo con esa, con un cuerito, agarraba una de esas. Oye, paloma así. Y las flacas andaban con su lapa y colgando. Y quedaba como rey. ¿Ya? Esa es la fisurela máxima, se llama. Grandotas. ¿Ya? Fisurelas, los otros son los sombreritos, que a lo mejor los han visto, ¿cierto? Por ahí, que son unos como blanquitos, así como bien cónicos. Sí. Ese también, ¿cierto? Es parte de los gastrópodos. El helix aspersa, típico. Tenemos muchos otros. Por ejemplo, seguramente han visto uno que es típico también acá de la zona del litoral central, ¿cierto? Uno que es un caracolito chiquitito, negro con líneas blancas. Ya, ese se llama Olivia peruviana. ¿Ya? Hay otros que son como unos negros, un poquito más grandes. ¿Ya? Bueno, ahí está el Prisonaster níger, el Tegulatra, Tegula tridentata, el Gracilabrum gracilata. ¿Cómo? Después tenemos acá bivalvos, también bastante conocidos por nosotros, ¿cierto? Sobre todo por la parte gastronómica, ¿cierto? La empanada. La empanada no sé si lo pueden identificar muy bien, ¿ya? Pero todos estos bivalvos también nosotros los hemos visto bastante, ¿cierto? Almejas, choritos, ostras, machas, otras machas también. Hay unos que se llaman mejillones, que son como unas machas más grandotas, parece. Todos. Choro zapato, ¿cierto? El choro zapato, si no me equivoco, era el Cholomitilus chorus. Que quede bien claro. Bueno, también están esos típicos que son los que encontramos ahí en la playa, pegados a las rocas, que son los Perumitilus purpuratus. ¿Ya ves? Que son como moraditos. Y son como porosos. Y son como porosos eso. No es una concha lisa, es como más porosa. O es por su porque está creciendo. De hecho, no ¿Estaremos hablando de lo mismo? Eso que son chiquitito morado. Sí, Que están en las rocas pegadas. Sí. Perfecto. Puede ser. Son más porosos. No, el Perumitilus purpuratus es chiquitito. Sí, ese es el tamaño. Otra de las características que tienen estos choritos, ¿cierto? Es que secretan un viso, que se llama, que son como unos pelitos pegajosos. Y con esos pelitos pegajosos se fijan en el sustrato. ¿Ya? Bueno, dentro de la almeja, creo que con la que trabajamos fue la Semele sólida. Semele sólida. Hay otra que es la Prototacataca, ¿ya? La Melsodes madonaceum. Y ahí están los cefalópodos. Están nautilus. Este es un nautilus. Si lo habían visto, ahí sí hay unas fotos de esas fotos de pantalla son rojitas. ¿Eso es más grande que los demás? ¿O no? Hay unos no tan grandes. Sí, pues hay calamares que pueden ser realmente muy grandes. De hecho, hay muchos calamares que son como más de altas profundidades, que son los más grandes. El que come el cachalote. Los que comen los cachalotes. De hecho, justamente le iba a preguntar quién comía esos calamares. Los cachalotes. ¿Ya? Y bueno, y los octopus, ¿cierto? Que son los pulpos, la típica jiria, la cefia, del género cefia. Sí, ¿cómo se llama?
¿Cuál? Nautilus. Ese no. Es un Nautilus. ¿En qué obra literaria aparece Nautilus? 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne. El submarino Escrito en 1904, profesor. Bueno. Pero se puede. Tenemos los poliplacóforos, el submarino los del Titanic. chitones. Es el submarino del Titanic. Ese es el más típico que vemos nosotros en la zona central, el chitón granosus. Ese que está allá abajo, ¿cierto? Que este borde que tiene como unas pequeñas pelotitas, como granuladas. De ahí viene granosus. Pero ese por el vacío, por un vacío, se metió íntegramente. No sé por qué algunos les dicen lava, pero este realmente no es la lava. Ese que yo les dibujé ahí, ese es una lava, pero este es un chitón o apretador. Profe, estos se apretan por vacío simplemente, ¿no es cierto? ¿No por qué secreto? Sí, y la verdad es que, bueno, tiene una fuerza de succión muy grande, ¿no es cierto? Que les permite obviamente adherirse, es prácticamente imposible sacarlo. Sin cuchillo no lo vas a poder sacar jamás. También se me fue decirles que en el caso, por ejemplo, del loco, el loco es un animal depredador, ¿ya? Y justamente utiliza esta capacidad de generar vacío, de succión sobre el sustrato, para poder alimentarse de sus presas. Él se alimenta de otros moluscos. Entonces, ¿han visto típica, por ejemplo, concha que se utiliza como cenicero? Que hay como un dientecito que cabe perfecto el cigarro. Ya. Eso lo utiliza, ¿cierto? Se sube sobre otro molusco y comienza a succionarse contra el sustrato. Entonces, con ese diente, quebra, ¿cierto? Toda la concha. Y ahí ya se sube encima, saca la rauda y empieza a alimentarse. ¿Ya? La otra, imagínense, después lo vamos a ver, pero una estrella de mar. Una estrella de mar también es depredadora. Y es impresionante que la estrella de mar, la fuerza que tiene, por ejemplo, una mancha, cuando se mantiene cerrada, cuando está amenazada, y la estrella de mar la puede abrir. ¿Ya? Bueno, ahí están, ¿cierto?, algunas especies más, neopilina, chitones, chorovitilus chorum, vitilus purpuratum, etcétera, etcétera. Ya. ¿Qué hacemos? ¿Tomamos un requerimiento? Y ahí vemos las características generales nada más de lo que son los factores. Profe, ¿cuándo? ¿Qué? Las clases. Ya, pues está tiempo. ¿Qué pasa? Que no son igual a las que tenemos. Yo la otra vez les pasé a algunos finales de compensa. ¿Qué va a hacer? ¿Profe? ¿Va a ser un break? Sí, vamos a hacer un break.